a quien habrá de compartir el tema del día de hoy. Nuestro expositor es Fernando Rivera Barroso. Él estudió Ingeniería Química en la UNAM. Estudió también la maestría en Administración de Empresas. Estudió Pedagogía también. Maestría en Doctrina Social Cristiana en el IMDOSOC. Es socio fundador del Centro Mexicano de Sindonología, director general de Ediciones Promesa S.A., fue secretario de Educación del Estado de Guanajuato, también asesor del secretario de Educación Pública y miembro fundador del Consejo Nacional de Laicos y segundo presidente nacional. Me refiero a Fernando Rivera, que ya está aquí con nosotros. Fernando, qué gusto saludarte. Gracias por regalarnos estos momentos de tu tiempo. Agradecido soy yo, contigo en lo personal y con cada uno de los participantes. Esperamos que los comentarios que hagamos les susciten algunas dudas, preguntas y comentarios para hacer más interactiva nuestra participación, ¿verdad? Así es. Al final del tema, incluso si quieren escribir sus preguntas durante la sesión, lo pueden hacer en el chat. Al final, nuestro compañero Moisés va a formular las preguntas que en el chat los participantes vayan teniendo acerca del tema que se está hablando, para que, si nos haces favor, al terminar el tema, poder contestar las preguntas. Excelente. Adelante, Fernando. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con esta presentación. Perdón, ¿tengo compartida la pantalla? Todavía no. A ver. ¿Tú tienes que habilitarla? Creo que ya no, ¿verdad? Ahí está ya. Todavía no vemos la pantalla compartida. Le tienes que dar en la parte inferior, dice compartir pantalla y está en verde. Sí, ya le di, no pasó nada, le volvemos a dar. Ahora sí. Listo, ya lo empezamos a ver. Parece que sí, ¿verdad? Ahí. Correcto, sí. Muy bien. Nuestra democracia en construcción. Aquí, entonces, la idea es que platiquemos un poco acerca de lo que en este momento es la democracia en México. Y bueno, nos ha tocado un momento de una importancia altísima. Podemos decir que el día de hoy se ha cuestionado seriamente la vida democrática en México. Un cuestionamiento que veremos a través de esta conversación qué dimensión puede tener. No lo podríamos hacer con la profundidad que amerita el tema, porque apenas hace unas horas que ha sucedido este criterio de la Suprema Corte de Justicia, que hace un cuestionamiento importante a lo que entendemos por democracia hasta ahora en nuestra patria. Para poder ir entrando en materia, recordemos lo que creo que la mayoría sabemos y tenemos presente. La democracia tiene en la historia un momento específico en el que los historiadores precisamente señalan lo que a veces decimos que es el nacimiento de la democracia. Estrictamente no es así, pero es la primera constancia histórica de los sistemas democráticos. Apenas tenemos un ejemplo muy específico de la democracia. Y curiosamente tendríamos que ver que sí, efectivamente, para la vida democrática en Atenas eran citados los varones adultos. Citados da pauta a hablar precisamente de ciudadano. Ciudadano es el que es citado,
a una asamblea, eclesia en griego, citados a deliberar y a votar. Deliberar implica capacidad de hacerlo, implica conocimiento del tema a analizar, es decir, información oportuna y suficiente para poder deliberar y entonces tomar una decisión que, siendo colectiva, pues tendrá vigencia de acuerdo al criterio democrático por la mayoría de votos favorables a un tema. Es entonces un ejemplo importante, aunque debemos de puntualizar que es una democracia directa. Directamente los citados, directamente los ciudadanos, levantan la mano y opinan y votan. Democracia directa, no representativa. No eligen a otros que sean los que deliberen y actúen, sino que los citados, los ciudadanos, votan directamente. Democracia directa. Repetimos, muy importante, son ciudadanos con capacidad de deliberación y con información suficiente para llevar a cabo la misma. En Atenas, al citado que no participaba, le llamaban idioti, antecedente a la palabra idiota. Idioti o iutai significaba ciudadano callado, ciudadano abstenido, ciudadano que no participa, citado que no hace caso, citado que no convive con los demás. Después pasan los años y nos ha tocado vivir junto a una democracia que desde hace un tiempo, sobre todo en el siglo XX, más todavía a partir de la Segunda Guerra Mundial, se ha presentado como históricamente el modelo democrático. Nuestros vecinos del norte se presentan ante la historia, quieren presentarse ante la historia como el ejemplo democrático. Y si analizamos la historia de ellos y la historia de su democracia, encontramos muchísimas virtudes. Encontramos verdaderamente un avance notable en la participación ciudadana. Probablemente en este momento los Estados Unidos sea la nación de mayor nivel de participación ciudadana. Sin embargo, hay algo curioso que habría que notar. Este hombre perdió la votación y ganó la elección. Donald Trump obtuvo menos votos que Hillary Clinton. Y sin embargo, fue elegido como presidente por un colegio de electores, no por los ciudadanos. Diferencia notable entre lo que sucede en el país del norte y en el nuestro, desde luego, ¿no? En nuestro país, nuestra democracia le da el poder a alguien que puede tener quizás solamente el 30% de la votación. Le da poder sobre el 30% que lo elige y sobre el 70% que no lo elige. Pero si es el que más votos obtuvo y los otros obtuvieron 20, 25 y sumados podrán dar el 100, pero él obtuvo 30% y con eso ya es de mayoría, pues con eso gana la elección. Qué enorme diferencia, ¿verdad? Por un lado, una votación que no es directa y que le da el triunfo a alguien que no fue elegido por la mayoría. Y en México,
aunque no tenga la mayoría, gobierna sobre todos. De cualquier manera, el ideal democrático al que quisiéramos avanzar más en nuestra patria y que debemos buscar avanzar más en nuestra patria es que los que van a votar se sepan mandantes. El que vota es el que manda, es el mandante. Y los votados son mandatarios. Mandatario es el que hace lo que dice, lo que ordena, lo que señala el mandante. En México es curioso, pero nuestro criterio, digamos, popular, es hablar del primer mandatario. Y popularmente en nuestra cultura democrática ha pesado más la idea de que el primer mandatario es el que primero manda, el que primero dice cómo se hacen las cosas, es el que tiene poder para mandar a todos, cuando debería de ser, de acuerdo al concepto democrático, que el primer mandatario es el que primero obedece, es el que está al servicio primero de todos los demás. No es el primer mandatario el que manda. Esa persona que está votando, esa es la que manda. Y esto es muy importante decirlo y afirmarlo y buscar que sea así y que así lo vivamos y que así sea respetado en nuestra patria, porque el fondo, la razón de fondo es la dignidad de esa persona que está votando. El fundamento democrático es la dignidad de la persona. Es indigno el que no vota, es indigno, pierde su dignidad ciudadana el que no vota. Fuerte palabra se usaba en Atenas, aunque quizás no con la connotación que tendría, pero es lo mismo. O sea, tú no participas, entonces pierdes dignidad. Te haces indigno de estar junto con los otros que sí son ciudadanos, es decir, que sí son citados y participan. En la historia, las realidades democráticas las hemos vivido en la construcción de nuestra democracia en México. Una primera realidad democrática es la imposición y por lo tanto la sumisión. Alguien impone la forma de gobierno, impone lo que hay que hacer, impone las ideas, y la gente, el pueblo, no son ciudadanos, no son citados, no son llamados, quedan sumisos a la imposición de alguien. Esto lo vemos concretamente en China hoy y en Corea del Norte de manera muy dramática. Sí, ciertamente en China hay elecciones y hay un partido, pero hay un solo partido. Y las elecciones son para decir que sí a aquellos que ya se decidió que estuvieran como candidatos. En realidad no hay una candidatura, hay un señalamiento y un proceso por el cual los ciudadanos, los podríamos llamarles ciudadanos, pero la gente de China vota para que se conste que están enterados de quiénes van a ser sus gobernantes. Corea del Norte ni siquiera tiene este sistema. Es el sistema anterior, México lo vivió, México lo conoció. Es histórico, podemos ir revisando las páginas de los siglos democráticos, de los años democráticos de México, y encontraremos parte notable de esta imposición. Después hay un avance, hay una
democracia dirigida. Esta es similar a la encuesta, pero tiene una pequeña diferencia. Sí hay oportunidades de elegir entre otras personas, entre varios candidatos. Sin embargo, hay una lealtad ciega a alguien que juega a la elección, que juega a la democracia. Por ejemplo, hay elecciones democráticas, entre comillas, en Vietnam y en algunos países del Islam. Sin embargo, son elecciones para elegir entre los ya designados. Hay una lealtad ciega. Esta expresión, lamentablemente, la hemos escuchado en México en días recientes. Se nos pide una lealtad ciega. ¿Qué significa lealtad ciega? Créeme, no pienses. Créeme, no investigues. Créeme, no te informes. Yo tengo la razón y lo hago por tu bien y te lo demuestro haciendo cosas buenas. Y entonces queda una facilidad de dirigir la democracia gracias a que no hay o se reduce la presencia ciudadana y se sustituye por una lealtad ciega. Si se avanza en el proceso democrático, si se construye un poco más de democracia, se llega a los procesos democráticos electorales. Pero si son meramente electorales, podrían caer en ser solamente electoreros. Hay toda una simulación, se hacen votaciones, se elige, se cuentan votos, etcétera, pero el asunto está ya definido desde antes. Casos muy concretos actualmente los vivimos en Rusia, pero sobre todo en Venezuela. Nos faltaría también poner ahí a Nicaragua. Y claro, ya ni contar con Cuba, ¿verdad? Pero Rusia y Venezuela, sobre todo esta última, es un ejemplo muy claro de este proceso tristemente democrático, con una democracia triste, y que es propiamente un proceso meramente electoral. La democracia representativa es un paso muchísimo más avanzado. Pero no debemos de creer que democracia representativa es aquella por la cual hemos elegido a nuestros representantes. Y entonces ya son ellos los que, habiendo sido elegidos por nosotros mismos para que nos representen, son ellos los que decidirán y harán de acuerdo a sus criterios e intereses. No, la democracia representativa viene desde abajo, viene desde la sociedad. Es muy importante el fenómeno que en cierta manera tiene poco tiempo en la historia democrática del mundo y sobre todo de nuestra patria, de la existencia y actividad de las organizaciones de la sociedad. Las organizaciones de la sociedad, las organizaciones que se forman natural y diríamos hasta intuitivamente por los ciudadanos, son la base de la auténtica democracia cuando llega a ser representativa, al igual que los sindicatos. La palabra sindicatos en el proceso democrático de nuestra patria en concreto tiene un historial en donde vemos todas las bases democráticas que pusimos antes. Y yo creo que puedo estar seguro de que la mayoría de los que me están escuchando, creo que todos, me parece que todos, no conocieron a hombres como Fidel Velázquez.
Pero ese nombre en la historia democrática de México tiene un lugar muy importante. Su sindicato y sus diversos aspectos sindicales que manejaba, era una democracia que no tenía ningún síntoma de democracia representativa como la que podemos estar pensando ahorita, y sí tenía más todo lo anterior. Sin embargo, a pesar de esa mala historia, hoy debemos insistir en que los sindicatos son parte importante de la democracia representativa. Al igual que las cámaras de comercio, cámaras industriales, al igual que los colegios de arquitectos, colegios de abogados, colegios de médicos. Es decir, la auténtica democracia representativa se construye desde abajo. Es construcción del pueblo. Es construcción nuestra. No podemos esperar, no debemos esperar que de arriba se nos diga cuándo participamos y cómo participamos. La dignidad de la persona exige que nosotros participemos y que nuestra participación sea reconocida no solamente el día de las votaciones, sino en la vivencia de nuestras organizaciones de la sociedad civil, en los sindicatos, en las cámaras, en los colegios, en las asociaciones de padres de familia del kindergarten, del jardín de niños, en la reunión de locatarios del mercado de la colonia, ahí donde participamos como ciudadanos, somos citados para participar en las cosas que nos interesan inmediatamente, en las cosas nuestras, ahí es donde se construye la democracia representativa. Reconocer la presencia de los ciudadanos en estas organizaciones de la sociedad civil es crear democracia representativa. Organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y cámaras. 3 ejemplos más representativos y más, digamos, fáciles de reconocer, de ver ejemplos. Pero también las asociaciones políticas, no solamente los partidos políticos. La construcción de la democracia en México requiere que no nos quedemos con la idea de que la democracia es asunto de los partidos políticos. Es asunto de los ciudadanos y en el caso concreto de la acción específicamente que llamamos política, es asunto de las asociaciones políticas diferentes a los partidos políticos. Asociaciones políticas no buscan estar en la nómina de la Cámara de Diputados o de Senadores. Las asociaciones políticas buscan incidir en el quehacer político de la nación sin buscar directamente los puestos de elección popular, como les llamamos en México. Pero son importantísimos, son muy importantes porque representan precisamente al pueblo en sus inquietudes políticas. Son parte de lo que tenemos que construir como democracia representativa. Y hay muchos ejemplos. Hay muchos nombres, títulos y membretes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito político, que les inquieta, por ejemplo, que haya la libertad de expresión, la libertad de asociación. Estas asociaciones, estos grupos, no son partidos políticos y sí forman parte muy importante del fundamento de la democracia representativa. No es ocioso entonces que tú participes en algún grupito pequeño ahí en la colonia o en el municipio. Esa pequeña asociación de vecinos que trabaja en alguna cosa muy simple
ahí sobre las banquetas o por los árboles o por el agua de la colonia. Esa participación en la polis, en las cosas del pueblo, en las cosas de la comunidad, son nuestras asociaciones políticas que son el entramado que le da fuerza a la democracia representativa. Y después, claro, los partidos políticos, porque se requiere precisamente que haya cauces para aquellos que tengan la vocación de mayor servicio a la ciudadanía, tengan la oportunidad de participar a través de los partidos políticos. Y estos deben de ser muy variados. Es bueno que haya, es muy bueno y es necesario que haya partidos de izquierda y de derecha y de centro derecha y de centro izquierda. Es importante que escuchemos y tengamos la madurez democrática de saber escuchar a los que piensan diferente a nosotros. Es parte importante de la construcción democrática, es parte indispensable de la democracia representativa, el juego de ideas, el juego de propuestas, el juego de planteamientos diversos que finalmente debemos de ser capaces de congeniar, de complementar y de unir. Democracia representativa significa capacidad de unión y no de desunión. Democracia representativa debe de ser suficiente para representar a todos, incluyendo desde luego a los que no piensan como yo, porque ese pensamiento diferente, sin duda, siempre me complementa. Siempre abona a algo que no estoy yo alcanzando a ver y ellos sí ven. A lo mejor su propuesta, su método, no es el que yo puedo considerar mejor, pero su inquietud debe de ser tomada en cuenta. Democracia representativa, construcción y respeto a las diferencias, nunca separación de ciudadanos, nunca clasificación, nunca sanción porque no pienses como yo. Por eso, las características más representativas de la democracia que buscamos, la fase más avanzada del proceso democrático, es el que tengamos información veraz y oportuna. Que no se oculte la información, que sea veraz y oportuno. México se acerca a la democracia representativa en este renglón específico de una manera sumamente señalada, muy importante, que es la existencia del INAI, el Instituto de Acceso a la Información, la cual constitucionalmente nos da derecho a la información veraz y oportuna. En la práctica, el buen funcionamiento del INAI en México ha sido incluso reconocido por otras naciones que le han consultado sus procedimientos y sus estructuras, etcétera, para copiarlos, sobre todo en América del Sur. Pero la democracia representativa tiene una nota distintiva de mayúscula importancia: rendición de cuentas. Rendición de cuentas, las cuales no pueden ser dejadas para el final del ejercicio, sino que la rendición de cuentas tiene que ser algo constante, permanente. ¿Cómo vas gastando mi dinero? ¿Cómo vas usando el poder que te he dado?
¿Cómo vas haciendo las cosas que yo te he pedido que hagas? No una rendición de cuentas a todo pasado, sino durante el proceso de la vida democrática de la nación. Así es como se construye la verdadera democracia. Y además, una nota característica de la democracia representativa es el concepto de la acción subsidiaria. El principio de subsidiariedad significa, de fondo, el verdadero respeto a la persona humana. No te doy, sino que te ayudo a que tú obtengas. No te hago un cliente de mis dádivas, sino que escucho tus necesidades, escucho tus propuestas de superación y entonces te ayudo para que logres lo que tú quieres hacer. No te lo doy todo. Te doy lo necesario como subsidio para que tú seas el que lo realices. Esto, de fondo, repetimos, es muy importante, hay que repetirlo una y otra vez, es respetar la dignidad de la persona humana. En México, durante mucho tiempo, cuando quería llamarse a alguien mal, rojo, a alguien se le quería decir que era un mantenido, había una expresión que decía que te mantenga el gobierno. Hoy parece ser que hay programas específicamente diseñados y llevados a cabo para que se extienda la mano y se den las dádivas. Aunque no trabajes, aunque no estudies, esto es un insulto a la dignidad de la persona y es castrar al pueblo mexicano. Además, la democracia participativa requiere organismos consultores y de control. No es creíble que una persona o un grupo de personas puedan saberlo todo. Máxime ante el desarrollo actual de los conocimientos científicos, la ciencia de la sociología, la ciencia de la economía, la ciencia de la psicología, la medicina. Es un caudal de campos enormes que no es posible que alguien solo o un grupo pequeño lo sepa todo. Se requieren para verdaderamente demostrar que se quiere ayudar a toda la nación, una democracia participativa construida con organismos consultores y de control. México los tiene. Está el Banco de México, una entidad autónoma, sumamente importante su autonomía. Muy importante la autonomía del Banco de México. El INEGI, este Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática, que nos puede dar y nos está dando información veraz y oportuna de cómo vamos, no solamente diciendo que vamos bien, sino nos dice, mira, vamos así, y aquí están las cifras, y aquí están las estadísticas, y aquí están los caminos que se han seguido, y lo que ha pasado con lo que se pretendió invertir. Muy importante el CONEVAL, que no está en esta lista que estoy poniendo aquí, pero es este consejo de evaluación de cómo se está atendiendo a la sociedad en México. Organismos consultores y de control. Desde luego la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que debe de ser un instrumento del pueblo. Como por ejemplo lo fue, lamentablemente, en tiempo pasado,
el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, finiquitado en meses pasados. Ya no evaluamos la educación. Cualquiera de nosotros, en cualquier disciplina científica, en cualquier disciplina social, en cualquier disciplina humana, sabemos que si algo no se evalúa, no se mejora. No tenemos ya el Instituto Nacional de Educación, de Evaluación Educativa. Afortunadamente todavía tenemos el INAI, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que mencionábamos antes. Pero necesitamos fortalecer todos los órganos consultores y de control, la Comisión Reguladora de Energía, que no puede ser un organismo que no esté íntimamente, poderosamente ligado con la sociedad y con los emprendedores, sobre todo en este momento en que el campo energético en el mundo está viendo algo maravilloso, que es las nuevas fuentes de energía. Justamente ahora, cuando el mundo va hacia las energías limpias y las energías renovables, México debería estar caminando mucho más sobre este ámbito. Hoy, las sociedades, entre comillas, avanzadas, nos hablan de las baterías de litio y de los autos con energía eléctrica en vez de gasolinas. La Comisión Reguladora de Energía debería de habernos dicho a tiempo que ya no conviene tanto la inversión en procesos de destilación del petróleo y la refinación del petróleo para obtener gasolinas, porque el mundo camina hacia otro sentido. Tenemos que escuchar a la ciencia, tenemos que escuchar a la tecnología, y eso se puede tener si le damos vida, construimos una democracia participativa con organismos consultores y de control. Democracia participativa, desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia. Es muy probable que ustedes ya hayan escuchado lo que voy a decir sobre doctrina social de la Iglesia, pero me parece importante repetirlo. Doctrina social de la Iglesia no es lo que piensan los papas. Doctrina social de la Iglesia no es lo que dicen los obispos. Doctrina social de la Iglesia es lo que tú piensas, lo que tu inteligencia, tu corazón saben y sienten sobre lo que debe de ser la sociedad. Porque doctrina social de la Iglesia es de la Iglesia, es decir, de todos nosotros, no de los clérigos, no de los papas. Cada una de las encíclicas sociales de los papas han sido escritas recibiendo el consejo y la alimentación ideológica y práctica de hombres y mujeres laicos como ustedes que me están escuchando. Todas, desde la primera, desde la Reum Novarum hasta esta que vamos a escuchar la próxima semana, cuyo título es hermosísimo, se llama Todos Hermanos. Esta próxima encíclica está hecha, está escrita, firmada por Papa Francisco, pero elaborada por la Iglesia, todos nosotros. Pues uno de los documentos importantes de la Iglesia, o sea, nuestro, sucedió en el Concilio Vaticano II. Y aunque sí, ahí un poco más de casi 3,000, 2,000 y tantos obispos se reunieron, llevaban a esa asamblea los criterios de sus iglesias particulares. Y ahí todos puestos de acuerdo
sin duda, por una inspiración del Espíritu Santo, escribieron documentos sociales. No es posible que se reúnan en Roma 2000 y tantas personas de diferentes culturas, de diferentes lenguajes, de diferentes edades, de diferentes formaciones y logren un consenso de más del 97% en aprobando cada uno de los documentos del Concilio Vaticano II. Eso no sucede en ninguna asamblea política del mundo. No sucede ni en los colegios de profesionales. Un porcentaje tal de unanimidad solamente se da bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y en el documento del Concilio Vaticano II llamado Gaudium et Spes, en el número 43, hablando de los gozos y las esperanzas de la humanidad, dice: el cristiano que falta a sus obligaciones temporales, falta a sus deberes con el prójimo, falta sobre todo a sus obligaciones para con Dios y pone en peligro su eterna salvación. Ser ciudadano es cumplir con las obligaciones temporales. Ser ciudadano es atender nuestros deberes con el prójimo. Y si no lo hacemos, faltamos a Dios y ponemos en peligro nuestra eterna salvación. Por eso la democracia participativa es algo que surge como propuesta amorosa por parte de todos nosotros, la Iglesia, porque nos permite, participando en la escuela, en el club deportivo, en la asociación de la colonia, participando, atendemos las necesidades del prójimo, manifestamos verdaderamente con cosas concretas el amor al prójimo y por lo tanto el amor a Dios. Juan Pablo II, encíclica Centésimos Annus, número 46. La Iglesia aprecia el sistema de la democracia en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica. No cabe duda que poder resumir en estas palabras que estamos leyendo, poder resumir en estas pocas líneas escritas en las Centésimos Annus, todo lo que hemos dicho acerca de la historia democrática. Eso es una bendición venida del cielo a través por el Espíritu Santo, a través de la persona del Papa. Por eso es nuestro. No es idea de él, sino es algo que nos viene, que llega a nosotros y que nuestra inteligencia y nuestro corazón reconocen como cierto. La democracia vale la pena, claro que sí, porque asegura la participación de los ciudadanos. No solamente votas y ya, sino que hay una participación y además garantiza la posibilidad de elegir y controlar. Vean qué importante es la palabra controlar, insertada específicamente en este documento de la doctrina social de la Iglesia. Garantizar el control a los gobernantes. La democracia participativa ha tenido ahora, en estos días, apenas hace unos 10 días atrás, una expresión por parte del Papa Francisco. Ojalá Carlos
puedas poner el video. Yo retiro de la pantalla mi presentación para que tú nos hicieras el favor, Carlos, de poner el video que habíamos solicitado. Sí, adelante. Mientras lo pone Carlos, les pido de favor que pongan atención, si son tan amables, en las palabras del Papa, sobre todo cuando utiliza el concepto de subsidiariedad y de participación. Adelante, Carlos. Segundo. Queridos hermanos y hermanas, la crisis actual no es solo crisis sanitaria, sino también crisis social, política y económica. Para salir de ella, todos estamos llamados individual y colectivamente a asumir nuestra propia responsabilidad. Pero constatamos, sin embargo, que hay personas y grupos sociales que no pueden participar en esta reconstrucción del bien común, porque son marginados, excluidos, ignorados, y muchos de ellos sin libertad para expresar su fe y sus valores. La palabra de Dios que hemos escuchado nos recuerda cómo todas las partes del cuerpo, sin excepción, son necesarias. A la luz de esta imagen de San Pablo, vemos también cómo la subsidiariedad es indispensable porque promueve una participación social a todo nivel, que ayuda a prevenir y corregir los aspectos negativos de la globalización y de la acción de los gobiernos. Por eso el camino para salir de esta crisis es la solidaridad, que necesita ir acompañada de la subsidiariedad, que es el principio que favorece que cada uno ejercite el papel que le corresponde en la tarea de cuidar y preparar el futuro de la sociedad en el proceso de regeneración de los pueblos a los que pertenece. Nadie puede quedarse fuera. La injusticia provocada por intereses económicos o geopolíticos tiene que terminar y dar paso a una participación equitativa y respetuosa. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Eran tantos hoy. En estos días se han cumplido 5 años de mi viaje apostólico a Cuba. Saludo a mis hermanos obispos y a todos los hijos e hijas de esa amada tierra. Les aseguro mi cercanía y mi oración. Pido al Señor, por intercesión de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, que los libre y alivie en estos momentos de dificultad que atraviesan a causa de la pandemia. Y a todos que el Señor nos conceda construir juntos, como familia humana, un futuro de esperanza, en el que la dimensión local y la dimensión global se enriquezcan mutuamente, florezca la belleza y se construya un presente de justicia donde todos se comprometan a servir y a compartir. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, tienen ustedes entonces ahí unas palabras que resumen muy bien lo que quisiéramos haber dicho nosotros. Todos estamos llamados a asumir nuestra responsabilidad. Todos estamos ciudadanos llamados a asumir nuestra responsabilidad. Un proceso de subsidiariedad que significa una participación a todo nivel. Cuando el Papa dice eso, recordemos,
A todo nivel significa comenzar a lo mejor con tus amigos cercanos, a lo mejor en la colonia, a lo mejor en la escuela, a lo mejor en el mercado, a lo mejor en la asociación de colonos, a todo nivel. Construyamos la democracia comenzando con los niveles más pequeños. México está ahorita en una situación tan delicada que quisiéramos comenzar desde arriba. Pues en las situaciones más delicadas de la historia, el Espíritu Santo mueve a los miembros de la iglesia a trabajar abajo. No los llaman a la conquista de las cosas de arriba y a cambiar desde arriba y las estructuras. No, el Espíritu Santo nos llama a trabajar primero abajo, en los primeros niveles, y de ahí se va subiendo a los otros niveles. Pero es que no hay tiempo, es que ya las cosas están gravísimas. Calma, el Espíritu Santo sabe sus tiempos y acomoda las cosas para el bien de todos. Solidaridad que conduce a la subsidiariedad. Cada uno en su papel. Las palabras del Papa Francisco. Nadie se quede afuera. Nadie se quede afuera. Verdaderamente es enaltecedor para ustedes el estar reunidos aquí. Enaltezco la dedicación, el valor, la valentía de estar escuchando estas cosas, porque sus corazones y su inteligencia habrán de ser movidos por el Espíritu Santo. Cuidado, si hoy se han quedado hasta este momento y han venido en las anteriores reuniones y hoy están aquí, cuidado, el Espíritu Santo se toma en serio su presencia. El Espíritu Santo cree en ustedes y les da su fuerza, su poder, su inteligencia, para que desde abajo ustedes construyan la democracia participativa. Hoy, precisamente, cuando en nuestra patria se está desmoronando la democracia participativa, cuando en nuestra patria se está cuestionando hasta el valor jurídico de las acciones gubernamentales, en este momento es cuando más se necesita que cada quien en su ambiente, en su nivel, trabaje ya para construir la democracia participativa verdadera, en donde se reconoce la dignidad de la persona, se nos da a cada uno el lugar para participar y ponemos lo poquito que tenemos, pon lo poquito que eres, pon lo poquito que sabes, pon lo poquito que tienes. Va a ser ridículo que te presentes con 5 panes y 2 pescados. Joven, acuérdate, fue un joven como tú el que se presentó con 5 panes y 2 peces para alimentar a miles de hombres. El Espíritu Santo solamente necesita que un joven como tú se presente con lo poquito que tiene y Él, contigo, se encargará de hacer las grandes cosas. De veras, muchísimas gracias por permitirme conocerles, ver sus rostros y platicar con ustedes. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Fernando. Si tienen alguna duda, algún comentario de lo que Fernando nos acaba de compartir, pueden hacerlo ahora a través del chat para poder formularle las preguntas y disipar las dudas que surgieran del tema. Muy interesante, por cierto, sobre todo en nuestra participación en la vida social al momento de votar y bueno, todas estas cuestiones
que desconocíamos y que más bien estábamos apartados y alejados por un temor sin fundamento, porque quizá escuchamos en alguna ocasión que no teníamos como católicos que meternos en la política, pero eso es muy alejado de la realidad. Y Fernando hoy nos lo acaba de explicar de manera extraordinaria. Bueno, vamos a dar unos 2 minutitos para que escriban sus preguntas. Ya tenemos algunas preguntas, Carlos. Muy claro. Adelante, Moisés, por favor. Sí. Pregunta Adriana Monzón. ¿La democracia continuará siendo la única opción en la vida política? ¿No tendremos que innovar? No, de hecho, la democracia es una de las alternativas. En este momento es la que pudiera ser más viable para nuestra patria, pero no es la única. En la historia ha habido otras formas de participar. Lo importante es que haya la participación. Eso es lo importante. Y el nombre incluso puede cambiar, no puede llamarse de otra manera. Lo importante es que haya la participación. Esta inquietud de Adriana es sumamente importante. Regresar a sistemas, ojo, cuidado, regresar a sistemas autocráticos, eso no sería lo adecuado. ¿Por qué? Porque no se respeta la dignidad de las personas. Cualquier sistema, el que sea, que respete la dignidad de la persona y por lo tanto permita su participación, aliente su participación, respete su participación, llámalo como quieras. Eso es lo adecuado. Gracias, Fernando. Pregunta Alejandro. ¿Quién debe de impartir una formación política en democracia a toda la ciudadanía del país? Porque resulta que el pueblo, al parecer, casi no sabe nada al respecto. Alejandro, perdón que te responda así, pues tú eres el que tiene que enseñar a los demás. Los que están escuchando esto, los que están tomando este seminario, los que están llamados por el Espíritu Santo para hacer algo en nuestra patria, esos son los que tienen que llevar a los demás el mensaje democrático y la vivencia democrática. No esperemos a que los obispos nos digan, no esperemos a que el partido político, que es de los buenos, haga las cosas. No esperemos a que surja por ahí un carismático líder que diga, no, tú y tus amiguitos, tú y tus compañeros, tú y tu familia, haciendo cosas chiquitas, pero muchas cosas chiquitas. Y el Espíritu Santo se toma las cosas en serio y te pone a trabajar. Eso se lo digo sinceramente con mi corazón. La manera, si les pudiera quitar el tiempo y decir una historia de cómo en lo personal llegué al servicio público, fue porque el Espíritu Santo quiso, porque a mí se me ocurrió medio levantar la mano y inmediatamente me tomó la palabra y a trabajar. Atrévanse a levantar la mano y el Espíritu Santo con amor, con cariño, inmediatamente les toma en serio la palabra. Gracias, Fernando. Pregunta Ignacio Miranda. No entendí muy bien a qué se refiere la democracia subsidiariedad. Sí, hasta la palabra es a veces difícil, ¿verdad? Subsidiariedad. Cuando me ha tocado dar clases de doctrina social, les pido como primera condición ante este tema que lo digan muchas veces para que lo aprendan a decir, porque la palabra es difícil. Subsidiariedad. Mira, subsidiariedad es ayudarte a hacer las cosas solamente al comienzo, como una ayuda inicial, pero para que tú lo hagas y no darte todo ya hecho. Subsidiariedad es respetar tu iniciativa,
tu inventiva, tu voluntad, tu decisión. Subsidiariedad es te ayudo nomás por mientras, como dicen en el gancho, ¿eh? Nomás por mientras, pero quien hace las cosas eres tú. Subsidiariedad, respeto de la persona, de su iniciativa, de su capacidad, de su inventiva, de su lugar en la participación ciudadana. Gracias. Pregunta José. Nuestro compromiso es vivir la verdad como católicos. Sin embargo, tenemos un gobierno que no nos dice la verdad. ¿Cómo podemos hacer para que al final, dentro de la democracia que hoy vivimos, prevalezca la verdad? Solamente participando, solamente creando organismos de control, organismos de participación ciudadana, creando pequeñas organizaciones de la sociedad civil. Comiencen con pequeñas organizaciones de la sociedad civil, cosas pequeñitas. Y ahí comienza la acción por la cual, por ejemplo, juntos vamos a arreglar el mercado de la colonia. Está muy feo, huele muy feo, pues movemos y nos ayudamos, contactamos a la asociación de locatarios y juntos nos ponemos a trabajar. Ahí, con eso, se va creando un ambiente de veracidad, donde las cosas se hacen de verdad, donde las cosas se hacen con la verdad, porque nos juntamos, decidimos juntos, reunimos dinero, lo cuidamos entre todos, enseñamos cómo se usó el dinero y vamos creando la veracidad social. La veracidad social, la vivencia de la verdad, solamente se puede dar si se comienza desde abajo. Ánimo, José, desde abajo. Gracias. Pregunta Uriel. ¿Cómo lograr una mayor participación ciudadana? Sí, pues con el ejemplo, ¿eh? Con el ejemplo, solamente con el ejemplo. Cuando la gente ve que Uriel participa verdaderamente y es sincero y es honesto con las cosas chiquitas, entonces la gente se anima a participar. El ejemplo verdaderamente. El Papa Benedicto XVI dijo, y el Papa Francisco lo repite, que el cristianismo no crece como una doctrina, ni por convencimiento ideológico, sino que crece por el ejemplo, por la vivencia de la vida cristiana. Igual la democracia. La democracia no va a crecer en México. A ver si no echa por ver la cosa aquí, Carlos. La democracia no va a crecer en México porque hagan ustedes muchos cursos de doctrina social cristiana, ¿eh? Porque aprendan muchas cosas. La democracia no va a crecer en México porque después de este seminario salgan ustedes a hablar de la doctrina social y a demostrar con argumentos que la doctrina social de la Iglesia no. La democracia va a surgir fuerte en México por el ejemplo que ustedes den de participación democrática. En cosas pequeñas primero. Y gracias. Pregunta Juan García. ¿Podemos decir que el pueblo de México ya está maduro para bien elegir a sus gobernantes sabiamente? Ah, caramba. Es muy cuestionante esa pregunta, ¿no? Y la respuesta es que no. Ningún pueblo es maduro. Tan ningún pueblo es maduro que vean ustedes en el siglo pasado un pueblo muy maduro en muchos aspectos, como era el pueblo alemán. Y en el siglo pasado, en los años de 1930 y tantos, vean el monstruo que eligieron como gobernante. No, la madurez no es un proceso colectivo lineal. La madurez se da, además está en el corazón de las gentes.
nosotros en el corazón y la inteligencia sabemos lo que es bueno y lo que es malo para nuestra patria. La madurez se da cuando sabemos abrirnos a las mociones del Espíritu Santo. Entonces, madurez significa hombres y mujeres, amigos de Jesús, que viven cotidianamente como amigos de Jesús, y que entonces eso lo notan muchos y les gusta, porque el corazón y la inteligencia humana, eso es lo que necesita y es lo que le gusta. Y ahí se va creando el tejido que va siendo la auténtica madurez. La madurez del que quiere participar es la madurez de que quiere mostrar que ama al prójimo porque ama a Dios. Esa es la verdadera madurez. Y esa no se da en procesos sociológicos o procesos políticos. Es un proceso estrictamente espiritual, en el cual algunos están específicamente llamados para ir adelante, abriendo brecha. Y son Laura, Berta, Georgina, José Luis, Dulcecita, qué bonito nombre, ¿eh? Alejandro, Paco, Beatriz, Cristi, Teresita, hoy es el día de tu santo, ¿eh? Rosario, Ignacio, Miriam, Raúl, etcétera, etcétera, etcétera. Los que están oyendo, esos son los llamados a madurar la democracia en México. Muchas gracias. Pregunta Miriam. ¿Existen leyes que castiguen las mentiras de campañas fraudulentas de inicio de intención? No. Inteligentemente, nuestros políticos mexicanos y del mundo evitan leyes que los castiguen. Y si no cumplen, la única manera de castigar, entre comillas, es como decía la Centésimos años, que tengamos la libertad para quitarlos a los mentirosos y quitarlos a los que desvían de la medicina y de la educación los recursos para llevarlos hacia sus intereses personales. La única manera no es meterlos a la cárcel, es reemplazarlos por hombres y mujeres honrados, ¿no? Gracias. Pregunta Miriam. ¿Otra vez, Miriam? Sí, son dos puntitas. ¿Cómo hacer ver que lo bueno moralmente es bueno para todos? Otra vez solamente con el ejemplo. No hay ninguna posibilidad de convencer a través de argumentos. La moral, la ética, la moral es personal, la ética es colectiva, no son cosas en las cuales tenemos que demostrar argumentando, sino que tenemos que mostrar viviendo. ¿Cómo convencer que lo bueno es bueno? Pues viviendo. ¿Cómo convencer que lo malo es malo? Pues puede ser con argumentos, no. Viviendo. Solamente eso. Ok, última pregunta. Pregunta Paco. Aterrizando conceptos en este siglo, ¿cómo podemos enfrentar al nuevo orden mundial? Ay, Paco, ¿cuál nuevo orden mundial? Yo veo puro desorden. No es cierto. Sí, es muy cierto, Paco, qué bueno que lo dices. Un nuevo orden. Mira, a ustedes les toca algo hermosísimo, verdaderamente hermoso. Estamos viviendo el fin de una época y el surgimiento de una nueva época. Estamos viendo terminar 5 siglos de la época moderna, que está terminando ya. Estamos viendo el fin de la época moderna y está surgiendo una nueva época.
no nos inquiete hablar o dejarnos creer que existe un nuevo orden mundial. No es válido hablar de que hay alguien que organiza el mundo y hay mafias o cosas así que organizan el mundo. No, hay algo mucho más importante. El dueño de la historia, el Señor de los tiempos, nos impulsa, nos ayuda, respetando nuestra libertad, pero nos ayuda a este cambio de época. Una época termina cuando sus valores ya no sirven. Y los valores de la época moderna, que fundamentalmente fueran alejarse de Dios y creer que nosotros solitos, con nuestra técnica y con nuestra ciencia, podíamos todo, esa época moderna ya demostró que no fue así. No hay un orden mundial. Lo debemos de repetir como que viene de afuera, viene de arriba, y unas mafias o George Soros o Hillary Clinton se organizan, se arman, no hay tal cosa. El dueño de la historia, el Señor de la historia, nos está presentando evidentemente el fin de la época moderna y surge, sin lugar a dudas, una nueva época que va a surgir en la medida en que ustedes, esta generación, planteen nuevos valores. Ahí donde el valor principal era tener para gastar, ustedes plantearán el producir para repartir. ¿Qué les parece? La época moderna ya está acabándose y planteó el valor de ganar para comprar, el consumismo y la ambición. Y esto ya no funciona. Está demostrándose aceleradamente que no funciona. No está funcionando. Y entonces, ¿con qué lo sustituimos? Levántense, ustedes que tienen la doctrina social cristiana, y planteen, vamos a producir económicamente, o sea, manejando correctamente los recursos naturales, vamos a producir para repartir. Entonces, hacemos verdaderamente el cambio de... Muy bien. Pues son todas las preguntas por este momento, Fernando. Muchas gracias. Los demás comentarios, pues de agradecimiento, de felicitaciones. Por ahí preguntaban si ibas a volver a compartir en algún otro momento con nosotros durante este taller. Pues si Dios quiere y si ustedes aguantan, pues sí. Ok. Muy bien, pues muchas gracias. Te agradecemos de verdad a nombre de la Diócesis de Cuernavaca, del Consejo Diocesano de Laicos de la Diócesis de Cuernavaca. Agradecemos tu participación en esta noche, de verdad muy edificante y muy enriquecedora para todos nosotros. Hay muchos comentarios de verdad de felicitaciones, de agradecimiento hacia ti. Muy bien, pues no nos queda más que agradecerte a ti, agradecer a todos los que nos acompañaron el día de hoy, que se conectaron a esta sesión. Recuerden, nos vemos la siguiente semana, el día martes, en el mismo horario. Vamos a finalizar dándole gracias a Dios y vamos a pedirle al Padre Chilo, está por ahí, si nos ayudas, Padre, dándonos tu bendición. Sí. Buenas noches a todos. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias, Padre. Pues muchas gracias a todos. Que pasen todos. Buena noche. Hasta luego, Fernando. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, Moisés. Gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Pueden encender sus micrófonos para despedirse, quien guste. Gracias.
Buenas noches, Zacatecas. Que tengan una feliz noche. Cuídense. Gracias, igualmente. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Excelente tema. Muchísimas gracias, genial. Me da ánimos para seguir adelante. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, a todos. buenas noches. Desde Acapulco. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos.